la gente que cuando uno está pasando por una situación difícil, no solo está al lado de uno, sino que sabe estar al lado de uno. No nos acobardemos. No permitamos que el mirar al futuro nos haga creer, no tengo lo que se requiere para seguir. No puede ocurrir que alguno de nosotros padezca alguna necesidad y no cuente con una familia que esté con él, aunque sea para llorar en medio de su llanto. ¿Saben? Pero nosotros como familia, después de vivir una situación muy larga con mi papá, vimos como una respuesta de la misericordia de Dios el que él llamara a mi papá a su presencia. Y cuando vemos al hermano Ramón vivió 90 años y vimos como un gesto de la misericordia de Dios que cumplidos los 90 años, el Señor lo llamó a su presencia. Un acto de la misericordia de Dios. Yo creo que tanto mi papá como Ramón también los hubiéramos podido, y los calificamos así, como fundamentales en el trabajo de lo que ha sido el crecimiento de esta iglesia. Han sido pioneros importantes en esta obra. Pero Marta era una figura activa de la iglesia. Y por ser una figura activa, ¿saben? La oración de la iglesia era: Señor, levántala. Desde el primer diagnóstico, levántala. Y ciertamente eso hizo una diferencia entre la forma de ver el estado de enfermedad de mi papá, de Ramón, con el de Marta. Porque aquellos hombres sirvieron al Señor hasta el último día de su vida. Y el Señor los bendijo con larga vida y los bendijo también con el hecho de estar rodeados de su familia. Pero Marta estaba activa y oramos. ¿Y saben qué cosa es difícil? Entender, como decía Leonardo hace un ratico atrás, que Dios tiene 3 maneras de responder. Y la iglesia se abocó a orar por Marta, así como lo decíamos en su momento, en el libro de los Hechos, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro en una situación muy similar, con sus instancias históricas, ¿no? Y el Señor respondió favorablemente, liberó de la muerte a Pedro. Y la iglesia se aboca a orar. Pero cuando oramos esperamos que el Señor responda, y hemos dicho aquí que hay 3 respuestas. Y aquí es donde viene el conflicto y es a donde quiero centrarme el día de hoy. Creemos que Dios dice sí, y todos orábamos por un sí. Miren, hasta el último instante, miércoles 10:40, vamos a ponerle 40, porque Marta partió a las 10:41, pero 10:40 de la noche. Yo le decía al Señor, Señor, tú puedes levantarla. Y venía a mi mente las palabras de David con su hijo, que los siervos al ver a David decían, este hombre no come, no duerme, no quiere nada, orando por la enfermedad de su hijo, y cuando el niño muere tenían temor de decirle a David que su hijo había muerto. Pero David, como era muy inteligente, y saben que fue el problema de Marta hasta el final, ¿no? Como era tan inteligente, no había manera de entrar a la habitación sin que ella supiera que algo pasaba. Lo escuchaba todo, lo sabía todo, lo percibía todo, pero estaba activa. Y David ve entrar a sus siervos con una cara extraña, y él se levanta y le dice, el niño murió, ¿verdad? Sí, rey, el niño murió. Bueno, sírvame comida, voy a comer. Y se bañó, y se asió, y se vistió. Y los siervos le dijeron, este hombre estaba deprimido, no comía ni bebía, con el niño enfermo, y ahora que murió, come y bebe y tranquilo. Y él dijo, el Señor respondió, mientras él estaba con vida, yo tenía la esperanza que lo levantara. Pero al llevárselo, el Señor respondió, él no viene a mí, yo voy a él. Hermano, qué esperanza tan tremenda la que tenía David. Él no viene a mí, yo voy a él. Hermano, y siguió adelante. Y saben, hasta ese último instante, yo decía, el Señor puede levantarla. Pero el Señor no respondió sí, que era lo que queríamos. ¿Saben? No respondió espera. El espera duró 8 meses. Espera. Y hermano, qué desesperante. Espera. La respuesta final no fue tampoco no, porque ya hemos dicho que Dios no responde no. Y aquí es donde viene lo complicado del asunto. Entender que la respuesta de Dios con Marta fue, yo tengo algo mejor.
algo mejor para quién. Sin duda alguna que para Marta. Marta hoy está en la presencia del Señor. Sin duda alguna, mejor que nosotros. Ahora, entender ahora nosotros aquí que también lo que es mejor para ella es mejor para nosotros. Aquí es donde viene lo complejo. Y quiero hablar un poco de eso porque creo que el Señor ya tenía preparado todo y tiene preparado todo para que ese mejor para Marta también nos abrace a nosotros mientras estemos aquí. Piensa en esto. ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué estás vivo aún? ¿Saben? En esta semana que pasó, no podemos enumerar la cantidad de gente que sencillamente un buen día de esta semana no amanecieron. Muchos, muchos. Sin embargo, tú y yo hemos amanecido y hoy por lo menos amanecimos. Mañana veremos, pero por lo menos hoy amanecimos. ¿Por qué el Señor nos tiene con vida aquí? Y creo que la vida de Marta tiene que llevarnos a pensar un poco en los propósitos del Señor. Creo que dentro de tantas cosas que tendremos aún que aprender como iglesia, está el hecho de que nuestra vida aquí es pasajera. Nuestra vida es pasajera. Y estas cosas son un cable a tierra que nos deben llevar a pensar, si no nos preocupamos por el día de hoy, por el aquí y el ahora, ¿saben? Mañana lo que tenemos planeado hacer pudiera nunca llegar porque sería demasiado tarde. Es aquí y es hoy. Es aquí y es hoy. Y el Señor hoy te está dando una oportunidad de que encarriles tu vida y la encamines por donde debe ser. ¿Saben que en una situación similar a esto que pudiéramos estar sintiendo, el Señor dio algunas muestras importantes de cómo Él tiene todo planeado y cómo Él termina siendo un Dios misericordioso en favor de aquellos que sufren? Quiero dejar aquí 3 verdades acerca de la oración, porque estoy de acuerdo con Carelli. Creo que este impulso de 24 horas de oración debemos mantenerlo, no solo por otros casos de enfermedad, sino por todas las cosas que la iglesia quiera decir de aquí en adelante. 24/7 orando. Y si el Señor va a venir a la hora que venga, nos consigue orando como iglesia. Algunos de ustedes va a tener que representarnos a la hora que sea. Me sorprendió mucho con Marta que los horarios que tardaron mucho en llenarse fueron los de la mañana, 10 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana. La madrugada se llenó rápido. Y era la madrugada cuando uno podía ver los mensajes diciendo, activa oración, activa oración, activa oración. Mientras que la familia y tal vez Marta, pues luchaba mucho más por el tema del descanso. Y en ese tiempo había por lo menos uno, casi en ninguna hora había uno solo, ¿no? Pero por lo menos uno estaba orando a la hora que fuera de la madrugada. Y eso es algo interesante. Pero ¿por qué oramos? ¿Y por qué Dios no respondió como esperábamos? Bueno, permítame darle 3 premisas rapidísimo aquí de qué es la oración antes de llevarlos a Juan capítulo 14, que es donde quiero centrarme esta mañana. En primer lugar, oramos para alinear nuestra voluntad con la del Padre. ¿Saben? En la oración no voy a torcer el brazo de Dios para que Él decida lo que yo quiero. En la oración no voy a obligar, bueno, por mayoría absoluta Dios se ve obligado a tener que cambiar sus planes. No es el objetivo, Dios es soberano y sigue siendo soberano. Y todos los que estamos aquí sentados, si Cristo no viene antes, vamos a tener que enfrentar ese transitar que llamamos muerte. Es natural, no por diseño, pero sí por desarrollo, es natural que todo ser humano muera. Nos va a llegar el día. Ahora, ¿cuándo? Eso es soberanía absoluta de Dios. Dios determina el cuándo. Ahora, no cambiamos su voluntad, sino que alineamos nuestra voluntad a la de Él. ¿Quieren un ejemplo bíblico rapidísimo? El mismo Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Lo recuerdan en el Getsemaní? Pero no se haga mi voluntad, sino... Y fue la voluntad del Padre la que se impuso. Así funciona. Para eso es la oración. Mi voluntad se alinea con la del Padre. 2, siempre Él se glorifica en su respuesta. Aunque no me parezca, Él se glorifica en su respuesta. Y se los planteo porque para mí fue una lucha pensar, Señor, tú puedes glorificarte levantando a Marta.
Y pareciera que estuviéramos diciendo, si no la levantas, no te glorificas. Cuidado. Dios se glorifica siempre. Siempre. Y honrosos al Señor la muerte de sus santos. El Señor se glorificó en la vida de Marta. 3. Siempre la voluntad de Dios, la respuesta de Dios es buena, agradable. Y alguien dirá, pero yo no lo entiendo. Y yo tendré que decirle desde aquí, ni yo tampoco. Pero la Biblia, es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Saben? Con eso en mente, entonces, el Señor se para ante sus discípulos en Juan capítulo 14 y les está anunciando algo que es sumamente doloroso. Carelli planteaba algo ahorita, decía, para el que está sufriendo, para el que sabe lo que viene, nosotros que vivimos muy de cerca lo de Carelli, sabemos que ciertamente lo de Carelli fue un milagro. Médicamente no había ninguna posibilidad. Médicamente las condiciones para Carelli eran sumamente negativas. Y el Señor la sanó, punto. Pero para quien está sufriendo el problema, ¿sabe? Comienza a pensar en cómo los que están a su alrededor, cómo en los que dependen de Él, cómo en los que lo aman, su muerte les puede afectar. El Señor va a anunciar a sus discípulos su muerte. Les anuncia su muerte. Y entiende la sensación de vacío que eso está dejando en ellos. Y comienza diciéndoles esto, versículo 15 de Juan 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es necesario que yo me vaya. Qué vacío tan profundo, qué dolor tan tremendo. Es necesario que yo me vaya. Y si ustedes me aman a mí, podrán vivir entendiendo que mi voluntad es buena, agradable, perfecta, y la van a obedecer, aun cuando no les guste, aun cuando no les parezca, aun cuando no sea lo que están pidiendo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí lo que viene es, yo me voy a ir. Pero nos describe Juan la sensación que causó estas palabras en sus discípulos. Y los discípulos entraron en una tristeza profunda. Esa tristeza que solo puede entender aquel que ha perdido a un ser querido. No se puede explicar esa tristeza. Hay un vacío allí. Y los discípulos experimentaron ese vacío. Y en medio de esa tormenta que ocasionó esta noticia, ¿saben? Tenemos un Dios que mostró su misericordia. Y en medio de las tormentas de la vida debemos saber que contamos con un Dios misericordioso. Por favor, métanse eso allí en la cabeza. No vamos a salir de aquí si no tenemos eso claro. En medio de las tormentas de la vida, debemos saber que tenemos un Dios misericordioso. No sé cuál es tu tormenta. Aquí tenemos una tormenta común, pero cada uno de nosotros tiene su tormenta particular. Y el Señor nos responde a veces en esas tormentas particulares como quisiéramos que respondiera. Pero necesitamos tener esto claro. A los que estamos en Cristo, en medio de las tormentas de la vida, debemos saber que tenemos un Dios misericordioso. Los discípulos entraron en un conflicto y comenzaron a sentir el dolor, el vacío de la soledad. Y en medio del vacío, ya el Señor en su misericordia tenía las respuestas. Y permítame mostrarle 3 atributos de Dios con los que podemos contar en los momentos de dolor. Familia Piña Castellano. Los que estuvieron en el velorio el día jueves, es Piña Castellano, ¿ya? Es Piña Castellano. ¿Saben? Familia Piña Castellano, en medio del dolor, el Señor se manifiesta. Y quiero que vean estos 3 atributos porque son para ustedes y son para toda la iglesia bíblica de Nueva Jerusalén también. Noemí es una de las enfermeras que estaba allí atendiendo a Marta. Yo me sorprendía mucho del cuidado y la atención que estas mujeres le daban a Marta. Noemí, uno de los errores que cometió el doctor, lo voy a decir públicamente, fue decir, Marta solo podía recibir visita de la familia. Él tenía que definir familia. La definición de familia no estaba muy clara.
Y él pensó, familia debe ser 3 o 4. Y en ese pasillo las enfermeras estaban metiéndose en problemas porque no creo que bajara nunca de 10 personas. Todos eran familia, ¿viste? Todos eran familia. Porque a esta otra familia que está aquí, la teníamos contenida. Estaban orando por Marta. Pero si les hubiéramos dicho, miren, pueden venir cuando quieran. Bueno, estas mujeres a lo mejor hubieran perdido su trabajo, porque no hubieran podido contener a toda ese poco gente atravesada allí. Esta es la otra parte de la familia Noemí que ustedes no pudieron conocer ese día, que no permitimos que fueran por una cuestión de coherencia, pero estaban allí activos. Saben, para todos nosotros, lo primero que quiero presentarles es, en los atributos de Dios con los que podemos contar en medio de las tormentas de la vida, Dios es un Dios de consuelo. Podemos contar con un Dios que consuela. El Señor anuncia su muerte, sus discípulos entran en un vacío terrible y el versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Saben? La palabra consolador que está allí es una palabra interesante porque se refiere a alguien que está al lado. Yo no puedo dar consuelo si no estoy muy cerca de la persona que tiene el dolor. Y el Señor dice, yo me voy, pero el Padre les va a mandar a un consolador. Y saben, ese consolador es alguien que está justo parado al lado. No se mueve de tu lado. Y está a tu lado consolándote, está a tu lado acompañándote, está a tu lado, a veces guiándote, a veces simplemente haciendo silencio. Qué bueno es la gente que cuando uno está pasando por una situación difícil, no solo está al lado de uno, sino que sabe estar al lado de uno. O sea, no hay nada más difícil que saber estar al lado de alguien que sufre. Hay que saber. Porque a veces pudiéramos hasta estorbar. Pero qué bueno es cuando tú tienes a alguien al lado que está allí y tú sientes que su presencia te da consuelo, te da tranquilidad. El Señor, antes que el dolor se hiciera presente, ya tenía la solución, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, está a nuestro lado para consolarnos. Pero miren que hay una palabrita allí que pudiera pasar inadvertida, que no la quiero dejar pasar por debajo de la mesa. Dice así, pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Estas son las palabras que uno debería tener subrayadas en su Biblia si tiene Biblia física. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra otro no es cualquier otro. ¿Saben? En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, hay dos términos que se pueden traducir otro. Se los voy a decir porque seguramente lo van a asociar con algunos otros nuestros. Está el otro que implica diferencia, otro totalmente distinto, otro diferente. Y está otro que es la misma esencia y la misma naturaleza. Para nosotros en castellano otro es otro. Pero en el idioma original la diferencia está muy marcada. Y lo que el Señor está diciéndole aquí a los discípulos es, yo le voy a pedir al Padre y Él va a enviar a otro que va a consolarles de la misma forma y de la misma manera que yo. Estar con Él va a ser igual que estar conmigo porque es de la misma esencia y la misma naturaleza que yo. Y eso le da seguridad a los discípulos, porque saben, aun cuando yo no estoy, quien va a venir en mi lugar será alguien de la misma esencia y la misma naturaleza que yo. Y se está refiriendo al Espíritu Santo, que todo aquel que tiene a Cristo tiene en su corazón. Así que, familia Piña, ustedes tienen al que puede consolarles. Cuando el Señor toma esta decisión tan difícil de aceptar, ya Él ha provisto del consuelo que podamos necesitar para poder seguir adelante. Y continúa el Señor diciéndoles, saben, Él estará acompañándoles siempre. No se va a ir de nuestro lado, a nuestro lado siempre. Y termina con un jueguito de palabra allí que es interesante, porque Él está con vosotros y estará en. Con y en. ¿Saben? No es lo mismo con que en. Con es aquí y en es dentro.
Y me llama la atención que el Señor haga la especificación de con esas dos preposiciones, porque cuando dice el Espíritu Santo va a estar con ustedes, ¿saben? El Señor está diciendo, va a estar a su lado y van a poder saber que no están solos porque el Espíritu está a su lado. Pero cuando dice que está en ustedes, Él los va a estar potenciando. Les va a dar la fuerza que necesitan, les va a dar el ánimo que necesitan, la capacidad que necesitan. Y eso nos habla de un Dios que ya se encargó de proveerlo todo, porque una de las cualidades de la naturaleza de Dios es que es un Dios que consuela. Es un Dios que consuela. Podemos contar con el consuelo de Dios. ¿Saben eso de que el Espíritu Santo está en nosotros? Es algo interesante. En el Antiguo Testamento un hombre salió a pelear, no era un guerrero, ni estaba preparado para eso. Gedeón, en el libro de los jueces. Y la Biblia tiene un detalle allí cuando Gedeón asume la batalla, que va a pelear. En el idioma original, en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la idea es esta: y el Espíritu Santo se vistió de Gedeón. Es una figura de lenguaje, evidentemente. Pero ¿qué quiere decir eso? El Espíritu Santo se vistió de Gedeón y lo capacitó para pelear y ganó la batalla. ¿Tenía habilidad Gedeón? No, no la tenía. ¿Tenía experiencia Gedeón como guerrero? No, no la tenía. ¿Tenía la ventaja desde el punto de vista como ejército? No, no lo tenía. Pero saben, el Espíritu Santo se vistió de Gedeón. Y creo que esa es la idea aquí. Carlos, puedes contar que el Espíritu Santo se puede vestir de ti cuando la fuerza falla. Cuando creemos que somos incapaces de asumir lo que viene, el Espíritu Santo tiene que tomar el control en nuestras debilidades. Y literalmente se viste de nosotros para que podamos vencer en la batalla, para que podamos continuar adelante. Entonces tenemos un Dios que es consolador. Pero el segundo que deja ver esto es a un Dios compasivo. En medio del dolor tenemos a un Dios que es compasivo. Los versículos 18 en adelante, miren lo que dice. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. ¿Saben? La palabra huérfanos allí, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Saben? El Señor conocía todo. Y lo que había en la mente del Señor era el profundo sentimiento de orfandad que había en sus discípulos. ¿Saben qué duro es perder a un ser querido? Pero cuando papá o mamá parten, es un dolor tremendo, tremendo. Y ese mismo dolor era el que sentían los discípulos. Ustedes se sienten huérfanos, pero yo no los voy a dejar desamparados. La palabra huérfano da la idea de alguien que no tiene a nadie quien lo ampare. El Señor no nos va a dejar desamparados. En su misericordia, como es un Dios compasivo, Él ya ha provisto. Y lo primero que nos provee es de la esperanza. En un poco ya no me verán, pero luego me volverán a ver. ¿Saben? Cristo viene pronto. Y los discípulos podían decir, bueno, veremos nuevamente al Señor. Sí, pero nosotros también hoy veremos nuevamente o veremos al Señor. Pero ¿saben qué más? Cuando Cristo venga por su iglesia, volveremos a encontrarnos con aquellos que partieron antes que nosotros. Pablo dice esto: entristézcanse, sí, como los que no, pero no como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza no van a ninguna parte. Su tristeza es continua. Pero ¿saben? Los que tenemos esperanza, nos entristecemos, pero sabiendo que hay un día, o viene un día, en el que nos reuniremos nuevamente para estar con nuestros familiares que partieron, con Cristo y con ellos. Eso viene, eso viene. Cristo viene y también junto con Él nos vamos a reunir con aquellos que partieron antes en una reunión que no terminará jamás. Entonces,
Tenemos a un Dios que es consolador y a un Dios que es compasivo. Permítame cerrar con esta idea. Tenemos también a un Dios que en medio del dolor sigue teniendo el control. María cantaba una canción hace un momento atrás que decía, Dios siempre sabe lo que hace. Él tiene el control, no se le perdió la brújula, ni se durmió un ratico y miren, este ratico que te dormiste, Señor, mira todo lo que pasó. El Señor tiene el control. Y más adelante, en el versículo 27 de este mismo pasaje, el Señor continúa diciendo esto. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Saben? No es cualquier paz. Allí dice la paz. No le dice una paz, ni está hablando de un estado de quietud, no está hablando de, mira, una percepción de bienestar. El Señor está diciendo, la única paz, la paz verdadera, la paz que perdura, la paz que no depende de las circunstancias, sino que está por encima de las circunstancias. Una paz que solo puede venir de Dios. Dice allí, la paz se las estoy dando. La paz le dejo. Y ahora, por si quedaba alguna duda, continúa el Señor diciendo, mi paz les doy. No es una paz como la que pudiéramos conseguir en las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Saben? En el mundo en que vivimos, el estar tranquilos, el tener paz, el no pasar por tribulación, siempre tiene un costo. Siempre, calcúlenlo. Siempre tiene un costo. Muy difícilmente pudiéramos hablar de tener paz y que esa paz sea el producto de un regalo que no merecemos. La paz que viene de Cristo es el resultado de su gracia. Mi paz te doy. ¿Y por qué me la das, Señor? Porque a mí me place dártela. Ya aclaramos, soy un Dios compasivo y soy un Dios que consuela. Y como soy también un Dios que tiene el control, yo tengo ganado para ti mi paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que hará. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos da la paz. ¿Saben? Conversaba con Miguelis el jueves, el viernes ayer, y Miguelis me decía, yo veo a las muchachas tan bien, tan tranquilas, no tranquilas, sin preocupación, pero las veo controladas. Y a mí me cuesta controlarme. Entonces Miguel le decía, o sea, ¿cómo les doy consuelo a ellas si ellas están emocionalmente mejor que yo? Y yo le decía a Miguel, y bueno, Miguel, te voy a decir por qué. Eso tiene una razón. Yo estaba igual, pero eso tiene una respuesta. Y los que estaban igual, les voy a dar la respuesta. La respuesta es esta. En la Biblia hay garantía de paz de parte de Dios para los que están dolidos. María, Carelis, Carlos David, Carlos, tienen la garantía del Señor de que Él les va a dar paz en medio de esta tormenta. Nosotros estamos recibiendo el retruque de esa paz. Entonces, mientras que María tenía la paz y hablaba con aquella firmeza, nosotros nos conmovíamos porque es que la paz estaba allá. Nosotros estamos aquí sorprendidos y tal vez impactados por la paz que Dios les ha dado a ustedes. ¿Hay dolor? Claro que sí, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Carelli decía, estamos bien, estamos tranquilos. Pero no, no sé, ¿será que soy insensible? No, es que no se puede entender. Es una paz que no puede explicarse. Y dice la Biblia que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso les decía hace un rato que he conversado con gente que está siguiendo todo esto desde afuera y me dicen, Carlos, ¿y cómo están? Chicos, bueno, están fortalecidos. Mano, tienen que estar destrozados. No, están fortalecidos. Por el piso, me imagino. No, están fortalecidos. Pero no lo pueden entender. Yo tampoco. Porque dice la Biblia que es una paz que sobrepasa. ¿Saben? Ellos tienen paz del Señor. Y la Biblia dice que esa paz seguirá dando vueltas.
Me encanta cómo cierra esto para todos nosotros como iglesia, pero creo que ahora hay un mensaje para todos. Escuchen, el Señor le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Ahora, cierra esta idea diciéndoles, no se angustien ni se acobarden. No se angustien ni se acobarden. ¿Saben? Es interesante, porque la palabra angustiarse allí está en pasivo. Es decir, no permitas que lo que ocurre a tu alrededor te llene de angustia. Esa es la idea. No permitas que lo que tienes a tu alrededor te llene de angustia. Y la expresión da la idea de que te mueva, te agite tan duro que te saque de tu posición. Y por un momento te sientas desorientado y perdido. No lo permitas. Cuando estés en esa condición, corre hacia la paz de Dios que Él te ha dado para que las situaciones no te saquen del lugar. No permitas entonces que las situaciones que están a tu alrededor te llenen de una angustia que te saquen del juego. Ahora miren esto. No te angusties. Y dice allí, ni se acobarden. Me llama la atención la palabra cobardía aquí, porque no es miedo paralizante. La palabra cobardía es aquel temor que me lleva a sentirme incapaz de enfrentar el futuro. ¿Qué viene ahora? ¿Saben? Conozco gente que ha tenido accidentes de tránsito fuertes, muy feos, que les ha dado temor nuevamente a agarrar el volante. No quieren manejar. Genera eso un trauma tal que no quieren manejar porque cada vez que se sientan frente al volante reviven toda aquella terrible experiencia. Ese miedo que me hace sentir insuficiente al porvenir. El Señor está diciéndole a los discípulos, no lo tengan. El primero, que la situación me zarandee es una acción pasiva. No permitas que la situación te lleve a eso. Pero aquí es una acción activa. Es decir, no te llenes tú mismo ahora de ese temor que no te permite avanzar. Hay un mañana. Para la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén hay un mañana. Para la familia Piña Castellano hay un mañana. Para Carlos hay un mañana, Carlos. Para ti hay un mañana. ¿Y cómo está definido ese mañana? El Señor lo tiene bajo su control. No nos acobardemos. No permitamos que el mirar al futuro nos haga creer, no tengo lo que se requiere para seguir. Hermanos, les tengo una mala noticia. Nunca, nunca, nunca hemos tenido lo que necesitamos para seguir. Nunca, nunca. Siempre hemos dependido de Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar mañana? Seguiremos dependiendo de Cristo para tener lo que necesitamos para seguir. No se angustien, no se dejen intimidar, no pierdan la noción de lo que viene. Si el Señor no nos ha llamado a su presencia, entonces aún queda camino por delante para nosotros. Hay un servicio que seguir dándole al Señor hasta que Él nos llame. Querida iglesia, seguimos trabajando. Y quiero que veamos lo siguiente. ¿Saben qué espera el Señor de esto? ¿Y saben cuál creo que tiene que ser el aprendizaje para nosotros como familia, como iglesia? Creo que tenemos que aprender que las grandes luchas que como iglesia tengamos que enfrentar de aquí en adelante, porque vendrán otras más, eso es parte de la vida, vendrán otras, pero esas luchas las vamos a enfrentar y las vamos a vencer orando. Esas 24 horas de oración no pueden terminar. Si acabamos con eso, no aprendimos la lección. Así que, permítame una expresión muy caraqueña, amárrense los pantalones y continuemos adelante con nuestro tiempo de oración. Si alguien dice, mano, pero yo necesito reajustarme, reajústese, pero no se salga. Y si alguien no está metido en el cuadro de las 24 horas de oración, ubíquese. Media hora diaria usted va a dedicar a orar por distintas cosas que el Señor está poniendo por delante. Y así nos vamos a mantener en perfecta unidad y enfocados. Eso es algo que debemos aprender. Hermano,
Creo que como familia debemos aprender que el ideal de Dios es que nos amemos los unos a los otros. No puede ocurrir que alguno de nosotros padezca alguna necesidad y no cuente con una familia que esté con él, aunque sea para llorar en medio de su llanto. No puede ocurrir. La iglesia crece y nos vamos desensibilizando. Y eso no puede ocurrir. Como iglesia tenemos que hacernos más sensibles a las necesidades de todos. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender de esto. Pero yo quisiera recordar algo más. La Biblia dice, debemos llorar con los que lloran. Y debemos alegrarnos con los que se alegran. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención Marta. Porque lo hizo cuando estaba muy bien. Pero aún ya con su enfermedad en avance, muy avanzado ya. Martica estuvo celebrando las alegrías de muchos de nosotros aún. Marta se llegó al aula magna de la UCB el día que Migueli se graduó. Bueno, tenía la razón perfecta para no ir, pero fue allá a celebrar la alegría de nosotros. Estuvo, por supuesto, en la graduación, en el canto final, en el trabajo final de Carlos David para graduar. Su hijo tenía que estar. Tenía la razón para no estar, pero estuvo. Estuvo en el matrimonio doble que hicimos hace un par de semanas, unas 3 semanas atrás. Hermano, ahí estuvo. Tenía razones para no estar, pero estuvo. ¿Saben por qué? Porque sí, ciertamente debemos aprender a llorar con los que lloran, pero también tenemos que aprender a reír y a celebrar las victorias de los demás. Eso define una familia. Y si algo debemos aprender de todo esto, es que estas situaciones deben unirnos y hacernos más fuertes y anclarnos cada vez más fijamente a la esperanza que tenemos en Cristo. Cristo viene pronto. Y mientras viene, a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer, a sanar lo que hay que sanar, a enderezar lo que hay que enderezar y a avanzar en la dirección que tenemos que avanzar. Si el Señor te tiene aquí, es porque aún está tratando contigo. Y si el Señor está tratando contigo, entonces no dejes para mañana lo que tienes que atender hoy. Oramos. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Contamos con un Señor que consuela. ¿Hay dolor en tu corazón en este momento? En Cristo tienes consuelo. Qué grande es nuestro Señor. Contamos con un Dios que es compasivo. No hay dolor, no hay lucha, no hay realidad, no hay situación que tú pudieras estar enfrentando ahorita que Dios no comprenda. Y en su compasión, que no extienda su mano para levantarte. No existe nada que pudieras estar experimentando hoy que evite que Dios esté interesado en extender su mano a ti. Él es un Dios compasivo. Y nuestro Dios es un Dios que tiene el control. En las situaciones generales como esta, tiene el control. En lo que nos afecta a todos, tiene el control. Pero en lo que te afecta a ti como persona individual, Dios también tiene el control. Entonces, acude a la paz del Señor y no te acobardes. Enfrenta el mañana con el poder que el Señor tiene para ti. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Tú eres un Dios misericordioso. Como iglesia te damos gracias. Como iglesia estamos agradecidos por la vida de Marta. Como iglesia te agradecemos por el servicio que ella dio a ti. Y dando ese servicio a ti, llenó de amor la vida de cada uno de nosotros. Ya lo leíamos hace unos días atrás en la carta a los Hebreos. Ayúdanos, Señor, a considerar su estilo de vida, el resultado de su vida y a imitar su fe. Hay que aprender en la vida de aquellas personas que vivieron una vida rendida a ti. Pudieron llenar de amor la vida de todos los que estamos aquí.
ninguno que haya conocido a Marta hoy pudiera levantarse y decir que no recibió una muestra de su amor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder encaminarnos en esa dirección. Ella reflejó a Cristo hasta el último suspiro de su vida. Señor, tú que tienes aún un propósito para nosotros, que seguimos aquí, ayúdanos a entender entonces que nuestra casa no es esta. Ayúdanos a entender entonces que nuestro destino final no es este. Estamos aquí de paso y necesitamos arreglar nuestras cuentas contigo para poder seguir adelante, cumpliendo el propósito por el cual tú nos mantienes aquí con vida. Tú tienes el control. Tú eres compasivo con nosotros y eres nuestro Dios consolador. Ayúdanos a tener las fuerzas para continuar. Mientras la iglesia ahora, yo quiero cerrar con un llamado muy especial. ¿Saben? Nada de lo que ustedes pudieran ver aquí, si hay alguien esta mañana que no ha depositado su confianza en Cristo, quiero decirte esto. Mira, nada de lo que puedas ver aquí es el resultado de una vida religiosa. Nadie con una vida religiosa puede tener lo que esta semana Dios nos ha permitido ver. Ninguna vida religiosa jamás le ha garantizado a alguien terminar su vida como la terminó Marta el día miércoles. Lo comentaba y creo que es parte de lo que yo aprendí de todo este proceso. Marta cerró su vida rodeada de sus nietos, de sus hijos, de su esposo y de personas que la amaban. Rodeada de personas que apenas la recién conocían y ya la amaban. ¿Saben? Eso no es el resultado de una vida religiosa. Ese es el resultado de una vida que ha descansado en los brazos de Cristo. Y así ha sido capaz de amar a otros como Cristo la amó a ella. Si alguien quiere experimentar en su vida el mismo amor con el que vivió Marta, necesita depositar su confianza en Jesucristo. En ese Cristo que acabamos de leer, que es consolador, que es compasivo y que tiene el control. Ese mismo Cristo. Si alguien esta mañana aún no ha depositado su confianza en Cristo, antes de salir de aquí, yo te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos y tengas una conversación con el Señor. Allí donde está, dile al Señor estas palabras. Permíteme guiarte en esta oración. Dile al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador y entiendo que he vivido separado de ti. Perdona mis pecados y a partir de hoy, hazme una nueva persona en Cristo Jesús y ayúdame a vivir la vida, el tiempo que me quede aquí. Ayúdame a vivirlo de la forma que tú quieres que lo viva, para que así tú seas glorificado en todo, en mi vida y aún en mi muerte, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Seguimos adelante. Todavía queda mucho trabajo que hacer y hay mucho por qué luchar. Que Dios les bendiga.